segundo. Ya la transmisión empezó. Listo. Buenas noches para todos. Buenas noches. Entonces estamos nuevamente pues con la conferencia, con este ciclo de conferencias, este ciclo de charlas, para profundizar, para volver a tocar el tema para los que no lo han escuchado, y ajustar algunas cosas que se han venido desarrollando pues, desde el Encuentro Nacional, que fue donde se hizo la primera vez este conjunto de charlas. Sin embargo, hay que decir que no han modificado, se han modificado en gran medida, solamente han salido algunas ideas adicionales, pero pues el conjunto pues se mantiene. Entonces los que ya lo escucharon, entonces en gran medida pues va a ser pues una repetición, ¿sí? Bueno, entonces estamos hablando entonces de la reforma laboral, y pues algunos antecedentes de algunas reformas que se intentaron y no se lograron, y otras que efectivamente se llevaron a cabo. Entonces, por ejemplo, pues está la del gobierno de López Michelsen, que pretendía hacer, digamos que fue una crisis grande por una serie de cambios, de varias medidas antipopulares y una inflación altísima. Hubo un gran descontento pues a su mandato, y en medio, digamos, de ese descontento, de esa inflación, también había una propuesta de reforma laboral que pretendía sobre todo acabar con la parte de seguridad social, pero pues digamos ante eso, ante ese conjunto, no fue solamente como respuesta a ese intento de reforma laboral, sino al conjunto, digamos, de condiciones que había, pues se llamó paro, y pues fue un paro masivo, de los paros más significativos que ha tenido el movimiento popular, sobre todo en las ciudades. Incluso logró frenar, digamos, esa reforma y generar unos aumentos salariales bastante importantes, como hasta el 40% del salario, digamos, inicial. Sin embargo, pues digamos, los intentos de quitarle, digamos, derechos a los trabajadores pues se mantuvieron, y por lo menos en la ley 50 de 1990 pues se manifiesta una buena parte, digamos, de ese ataque materializado en lo que en ese momento estaba, que fue la apertura económica. Entonces una mayor, como su nombre lo indica, apertura de la economía colombiana para mayor ingreso de capitales extranjeros, privatización de empresas estatales, etc. ¿Sí? Y entonces en ese marco, esta ponencia la hizo el entonces senador Uribe, junto con otro senador del Partido Liberal, en el gobierno de César Gaviria. Y pues aquí está, dentro de la exposición de motivos, pues lo que nos indica es que lo que querían era hacer más flexible el régimen laboral para hacer supuestamente más competitivo los productos, promover la inversión y aumentar la creación de empleo. Entonces, aquí vemos pues varias cosas. Primero, la necesidad de la flexibilidad del régimen laboral, y varias de sus disposiciones pues apuntaron pues precisamente a eso. ¿Y qué es flexibilizar? En una forma, digamos, de flexibilizar es poder sacar a los trabajadores más fácil, ¿sí? De facilidades de despido. Entonces, ahí se atacaron, se atacó a los derechos de los trabajadores, aumentando la facilidad de despido, entonces disminuyendo, por ejemplo, los montos de sanción por despidos injustificados, la posibilidad de hacer despidos colectivos, y adicionalmente otras medidas como disminución del tiempo mínimo de los contratos. Entonces se podían hacer ya contratos inferiores a un año, y también se atacó algunas medidas del salario, principalmente para los salarios altos, con lo que comenzó a llamarse el salario integral, es decir, que el empleador, es decir, el patrón, no paga los aportes, pero eso fue solo a los salarios altos. Sin embargo, también hubo unos ataques en conjunto al salario, en términos principalmente de que no se podían, que se le quitó la posibilidad de lo que se llamó la unidad de empresa, lo que se llamaba la unidad de empresa, para que empleados de otras seccionales no pudieran asumir derechos adquiridos de otras, digamos, de otras personas de la misma empresa, ¿sí? Se eliminó, por ejemplo, el carácter salarial de las primas o de cuestiones extralegales, lo que también pues, disminuía el conjunto pues, de los beneficios, digamos, a los trabajadores, ¿sí?
entre otras medidas, ¿listo? Y entonces aquí también señala que desde ese momento comienza a hablarse de la necesidad de crear empleo. Entonces ellos disfrazan unas medidas contra los trabajadores, contra los obreros, contra el pueblo, supuestamente para beneficiarlos a todos, ¿sí? Como es la creación de empleo, pero pues ya vamos a ver como algunas de sus consecuencias. Bueno, entonces hay otras, digamos, otra serie de reformas en todo el transcurrir de estos años, pero pues aquí señalar la de 2002, hecha, digamos, por Uribe como en la presidencia, por la cual se dictan normas para apoyar el empleo y ampliar la protección social y se mencionan algunos artículos del Código Sustantivo del Trabajo. Aquí una de las medidas fue poner, digamos, las horas extras nocturnas a partir de las 10 de la noche, no a las 6 de la tarde como antes se hacía, disminuir el porcentaje que equivalía esas horas extras nocturnas a las horas extras dominicales y festivos, entre otros elementos. Bueno, entonces, siempre en este tipo de reformas, por lo antipopulares, antiobreras que son, tienen que justificarlas diciendo que es en beneficio, o sea que finalmente nos vamos a ver beneficiados, ¿cierto? Entonces algunos de los elementos de los argumentos que se manejan es, por ejemplo, la generación del empleo, como ya lo venía diciendo para la ley 50. Entonces, desde el 90, por lo menos con la ley 50 explícitamente en su exposición de motivos nos dice que es para aumentar la generación de empleo. Pero entonces, pues aquí tenemos una gráfica de empleo, del desempleo, perdón, que es esta línea de rayitas, y lo que podemos ver es que a partir del 90, después, digamos, de la generación de esta ley, coincide, digamos, con una pequeña disminución del desempleo, pero seguido de eso, pues una disparada que llevó a unos niveles históricamente altos del desempleo, ¿sí? Eso muy relacionado con la apertura económica, con privatización de empresas, etcétera. Sí, pero entonces, o sea, en concreto, pues esto que dijo que iba a paliar el desempleo, pues realmente pues no lo hizo, ¿sí? Incluso a principios de los 2000 tienen que hacer varias modificaciones en la forma como se mide el desempleo para disminuir un poco esas cifras, y aún hoy, en 2018, más de 28 años después de que nos dicen que van a atacar el desempleo, pues tenemos un desempleo de 11.8, ¿sí? Incluso ya con esas reformas en la forma como se mide el desempleo, ¿sí? Todavía mayor que en el momento en que nos dijeron que iban a atacar el desempleo, ¿sí? Casi 3 millones de desempleados, teniendo en cuenta además la forma como se mide el desempleo, que si uno está vendiendo dulces en la calle mientras consigue empleo, ahí uno está desempleado, ¿cierto? Ahí está subempleado, ¿sí? Y otro tipo, digamos, si es persona, si es estudiante, obviamente no está desempleado, ¿sí? En fin, ¿sí? Bueno, entonces, otro de los elementos que utilizan para justificar estas reformas es, por ejemplo, la informalidad, ¿sí? Y nuevamente este año, bueno, desde hace ya un tiempito, pero entonces hemos venido escuchando otra vez, ¿no?, la necesidad de acabar con la informalidad, ¿sí? Y entonces nos presentan, digamos, una serie de argumentaciones en donde se disfrazan de estar, digamos, en favor de los trabajadores, en favor del pueblo colombiano, porque entonces nos dicen, no, entonces nos ponen el empleo informal como ese empleo de mala calidad, ¿cierto? Como ese empleo en donde el trabajador, en términos de derechos, ¿cierto? Entonces uno puede pensar, o ellos quieren que uno piense, que entonces ellos están preocupados por la calidad del empleo, ¿cierto? Sin embargo, eso no es así para nada, ¿sí? ¿Qué es lo que a ellos les preocupa de la informalidad? Dos cosas. Por un lado, baja recaudación de impuestos. Si uno tiene un empleo informal, es porque no está pagando impuestos. Eso, y adicionalmente, no está pagando, no está haciendo aportes a la seguridad social. Entonces, a ellos no les importa que el taxista tenga que trabajar como trabaja en efecto, 12, 14, 16 horas. Lo que le importa es que pague impuestos y aporte a la seguridad social, ¿sí? De hecho, en las conferencias que hemos dado, nos encontramos con personas quejándose porque lograron tener su taxi y no pueden trabajar si no hacen el aporte a seguridad social, ¿cierto? Entonces, esa es la lucha contra la informalidad. Entonces, no importa si el taxista tiene que trabajar 14, 16, 18 horas, si paga impuestos y aporta a seguridad social, no hay ningún problema.
Entonces podríamos ver que la tendencia es a que eso se generalice. Entonces podríamos imaginarnos qué tipo de ser, más o menos para dónde puede ir la lucha contra la informalidad, en términos, por ejemplo, de que las personas que tienen ventas ambulantes, ¿cierto? Las personas del servicio, ¿cierto? De los servicios domésticos, ¿cierto? Para allá más o menos uno cree que puede apuntar la lucha contra la informalidad. Entonces, eso está incluso muy relacionado con temas que han dicho, por ejemplo, han estado diciendo que toca depurar el CISBEN, ¿sí? Entonces uno se imagina que, claro, las personas que trabajan, por ejemplo, haciendo aseo en las casas particulares están desafiliadas al CISBEN y se pueden, digamos, ganar un poco más si reciben ese aporte directamente y no pagan seguridad social, sino que se mantienen en el CISBEN. Eso hacen muchas personas. Entonces lo que van a intentar es, digamos, con este tipo de ajustes y de lucha contra la informalidad, es sacar a esas personas y que en efecto paguen impuestos, paguen seguridad social y entonces se formaliza el empleo, ¿sí? Entonces esto pues es, además pues es complicado en términos de que si el Estado es el que da esos, digamos, ofrece, digamos, la seguridad social para las personas que no la pagan, ¿cierto? Y ese Estado, además, está amarrado porque tiene que pagar una deuda, sobre todo una deuda externa gigantesca, ¿cierto? Entonces, si tiene que adicionalmente pagar mucho para aportar mucho en derechos, digamos, del pueblo, seguridad social, entre otros, pues entonces va a tener que sacar más de su presupuesto. Pero además, lo que ha hecho este Estado es disminuir la cantidad de impuestos que las grandes empresas pagan, ¿sí? Entonces, si recibe menos por las empresas y tiene que mantener, digamos, una serie de derechos para el pueblo, pues entonces lo que está, digamos, pensando es que tiene que dar menos y recibir más, dar menos y recibir más, ¿sí? Entonces la lucha contra la informalidad está centrada, digamos, en eso. Finalmente, otro elemento que han venido movilizando es la necesidad de aumentar la productividad laboral, y desde hace unos años también entonces vienen diciendo que el aumento del salario mínimo, por ejemplo, debe estar ligado al aumento de la productividad, ¿sí? La productividad es qué tanto se produce en la medida dependiendo de qué tanto invierto, ¿sí? Invierto tanto en trabajo como en capital, ¿cierto? Pero entonces, básicamente aquí lo que nos están llevando es a la sobreexplotación, ¿cierto? Es decir, por ejemplo, en términos de la productividad, ellos nunca hablan, por ejemplo, del pésimo sistema de transporte que tenemos en Bogotá, ¿cierto? Que hace que las personas lleguen más cansadas al trabajo, por ejemplo. No, para ellos eso no es importante. Lo importante es que usted conteste tantas solicitudes por minuto, tantas llamadas por minuto, atienda tantos pacientes por minuto, etc. A ellos es aumentar la bueno, entonces ya, eso es como más o menos los antecedentes de reformas. Ahora ya queremos saber lo que estamos hablando de reforma laboral, ¿sí? Entonces, primero hay que entender que todavía no hay como tal un proyecto de ley de reforma laboral, ¿sí? Hay una serie de lo que se llaman orientaciones, entre comillas, sobre todo en los organismos multilaterales, ¿sí? Es decir, el imperialismo, principalmente norteamericano, que tenemos que hacer en los diferentes escenarios del país. Dentro de eso, pues, el laboral, ¿cierto? Y también una serie de ideas que saca el Consejo Gremial, que son los pues, de los grupos aquí del país, es decir, las élites dominantes de nuestro país. También les han venido dando una serie de ideas de qué tiene que hacer el país en términos laborales, y algunos han dado algunas ideas concretas. Pero entonces, son una serie de cosas de hacia dónde va a apuntar eso, ¿sí? Pero no tenemos como tal una propuesta de reforma laboral ya definida en donde... Entonces vamos a ver las ideas que vienen desde, principalmente desde la OCDE, ¿sí? Ese organismo para la cooperación y desarrollo económico al que entró Colombia recientemente, ¿cierto? Y que finalmente ha sido una de las formas como nos dicen desde afuera qué es lo que tiene que hacer el país para seguir respondiéndole a la deuda, para que sigamos pagando cumplidamente la deuda como principal elemento, digamos, ¿sí? Bueno, entonces,
Entonces la OCDE, por ejemplo, pues parte diciendo que el salario mínimo en Colombia es muy alto, ¿sí? Ellos parten de decir eso, entonces pues por supuesto ninguno de los que dice eso se gana el salario mínimo en Colombia, ni se lo piensa ganar, ni nadie de su familia de cercano se lo va a ganar, ¿cierto? Por eso dicen eso. Sí, ellos representan más bien las empresas que se benefician de los salarios bajos, ¿sí? Y entonces algunas ideas de ellos es, por ejemplo, diferenciar el salario mínimo por edades y por regiones. Y, por ejemplo, el Banco de la República ha dado algunos elementos de cómo podría ser ese aumento diferencial, ¿sí? Como que en las regiones de menor competitividad podría ser un 30% el aumento. Es decir, si se aumentan 1.000 pesos, entonces que se aumenten solamente, en lugar de 1.000 para las regiones de menos productividad o más pobres, que se aumenten solo 300 pesos, ¿cierto? En lugar de 1.000. Sí, esa sería como una de las ideas que ha salido. Y el salario mínimo por edad, que parece que lo que más estamos cerca de que se lleve a cabo. Ahorita voy a entrar en eso porque la ANIC ya hace una propuesta concreta de cómo puede ser el salario mínimo diferencial por edades. Otro de los elementos es reducir más a las empresas la carga no salarial sobre los sueldos. Es decir, no lo que se le paga al trabajador directamente, sino los costos adicionales. Dentro de eso, la propuesta concreta es acabar el aporte a las cajas de compensación familiar. Entonces, ahí quitar ese 4% que en este momento se le da a las cajas de compensación familiar y que sea voluntario para los trabajadores, es decir, que los trabajadores no tengan esas pequeñas gabelas que dan las cajas de compensación familiar en términos de vacaciones, de recreación, etc. Mantener el incremento del salario mínimo cercano a la inflación, es decir, pues que no se aumente, incluso que se disminuya y seguramente si han escuchado las otras charlas, pues sabrán que con la reforma tributaria, que ya ahora sí está, mejor dicho, que se nos viene, ¿cierto? Pues el aumento en el costo de vida va a ser muchísimo mayor, ¿cierto? Un aumento que no va a estar incluido en la inflación y que va entonces a terminar disminuyendo el salario real de los trabajadores. Entonces, ante eso, pues lo que tenemos que tener claro los trabajadores colombianos es que no podemos darnos esperanzas en que organismos multilaterales que llaman organismos extranjeros, ¿cierto?, van a abogar por los intereses, por los derechos del pueblo colombiano. Tenemos que desechar esas ilusiones, ¿cierto? Y estas personas que representan los intereses de las grandes empresas multinacionales, de los grandes bancos multinacionales, etcétera, pues están totalmente en contra de los trabajadores colombianos. Bueno, entonces eso es una de las ideas, ¿cierto?, que vienen, digamos, desde afuera. Aquí en Colombia, a través del Consejo Gremial Nacional, que agrupa los principales monopolios de la industria, del agro, de los bancos, reunidos ahí, el Consejo Gremial Nacional, también vienen diciendo una serie de ideas de qué tiene que hacer Colombia en términos laborales, ¿sí? Entonces, uno de los elementos claves es no estigmatizar la tercerización laboral, dicen ellos. Y entonces, pues básicamente lo que apuntan es generar la tercerización laboral, ¿sí? Entonces, ¿de qué forma? Entonces hay diferentes modalidades. Una de esas es las temporales, ¿sí? El trabajo por temporales, según la agremiación que agrupa las temporales, dicen que tienen el 5.8% del empleo formal. Es decir, casi el 6% de los trabajadores formales están por temporales, lo que significa disminución de costos laborales, mayores tasas de despido, menor posibilidad de sindicalización. Adicionalmente hay otras formas de tercerización, como por ejemplo las que llaman se me acaba de ir la palabra, no, que es una palabra en inglés, el outsourcing, ¿cierto? Que es toda una tercerización de ramas completas de la empresa, ¿sí? Y entonces, por ejemplo, en las empresas públicas, yo creo que no hay absolutamente ya, casi, no se hace absolutamente, pero, por ejemplo, todos los servicios de aseo, todos los servicios de vigilancia están completamente tercerizados, y eso lo que ha significado es una afrenta directa contra los derechos de esas personas. Por lo menos, conozco el caso, por ejemplo, de la Universidad Nacional. La Universidad Nacional, una persona de servicios generales podía ganar cerca de $1 millón, tener a sus hijos en el colegio de la universidad, recibir el sistema de salud de la universidad, todo una persona tercerizada por
Casa Limpia, ¿cierto? Que eran los que tercerizaban el servicio de salud, no tenían absolutamente nada de eso y contratos cortos, sin la posibilidad de sindicalización y pues es por apenas el mínimo, ¿cierto? Entonces eso es, digamos, el tipo, digamos, de consecuencias que trae esta tercerización laboral, ¿sí? Adicionalmente, estuvieron muy de moda las cooperativas de trabajo asociado, ¿sí? Y Santos se supone que las prohibió, ¿cierto? En 2010, a partir de 2010, pero entonces, pues es realmente pues una burla, ¿sí? En el papel se prohibieron, pero por ejemplo, lo que se vio es que como se dispararon, por ejemplo, los contratos sindicales. Una forma disfrazada de cooperativas de trabajo asociado. Entonces aquí están los datos. Este de 2014 no concuerda con otras fuentes, los otros sí, pero los otros en el 2014 están muy disparados. Entonces digamos que esta fuente más o menos nos muestra cómo está disparado los contratos sindicales, ¿sí? Utilizar formas como de sindicato para realmente que sirvan de intermediarios para el contrato de trabajadores y finalmente convertir el sindicato en un apéndice de la empresa, ¿cierto? Un explotador, un tercero que sobreexplota a los trabajadores y finalmente pues entonces limitar la posibilidad de organización de esos trabajadores en su sindicato, en un sindicato real, ¿sí? Entonces lo que se muestra aquí es, o sea, lo que ellos apuntan es a generalizar la tercerización laboral con efecto de, pues de esto, ¿no? Disminución de costos y menores posibilidades de organización de los trabajadores, ¿sí? Otro elemento que habla el Consejo Gremial es establecer esquemas flexibles de contratación y en esto, pues lo que ha venido diciendo la ministra, pero no se ha desarrollado mucho, es por ejemplo la posibilidad de hacer contratos por hora, ¿sí? Uno sabe que eso ya existe, ¿sí? O sea, en la informalidad eso existe, ¿sí? En el campo se trabaja por hora, una persona va y ordeña o la recolección se hace al destajo, bueno, un montón de formas, ¿cierto? Sin embargo, pues lo que apunta es a legalizar eso y a que eso pueda ser considerado como formal, ¿sí? Esto tiene varias implicaciones en términos de seguridad social. Eso les implicaría poder pagar también por horas la seguridad social. Eso les permitiría, bueno, ahorita lo voy a mostrar un poquito al final, lo que termina haciendo eso, por ejemplo, en términos de jornadas de trabajo, eso puede ser bastante complicado, pero entonces eso lo voy a mostrar al final, ¿cierto? Pero entonces lo que ellos apuntan es flexibilizar aún más la contratación, entonces todavía contratos que puedan ser más cortos, incluso contratos por hora, ¿cierto? Y entonces nuevamente pues seguir manteniendo posibilidades fáciles de despido, ¿sí? Bueno, por otro lado está eliminar o reducir sobrecostos, limitar la estabilidad laboral reforzada. Entonces, por ejemplo, aquí en limitar estabilidad laboral reforzada, lo que tenemos es que ya todo este año, sobre todo a través de las cortes, se ha venido dando esto, ¿sí? Es decir, no han tenido que sacar una ley especial para atacar la estabilidad laboral reforzada, sino que las cortes han venido haciendo este trabajo. Entonces, ya la corte ha sacado, ¿cómo es que se llaman esas? Sentencias en donde ataca la estabilidad laboral reforzada a madres embarazadas o a mujeres embarazadas, ¿sí? Entonces ya de hecho está diciéndole a la empresa que puede efectivamente despedir una mujer embarazada, o sea, diciendo ellos que no sabían que estaba embarazada. Entonces puede inventarse, puede mirar la forma de mostrar de decir que no estaba informado para despedir a esta mujer que les genera unos costos adicionales en términos de, sobre todo del periodo de lactancia, ¿cierto? El periodo, digamos, que la mujer no va a estar vinculada directamente, ¿cierto? Entonces la pueden echar ahora gracias a la corte, ¿sí? Y en estos días otra noticia que también han permitido echar personas, despedir personas con estabilidad laboral reforzada por temas de salud. Entonces una persona en concreto con 40% de incapacidad laboral y los que estén relacionados con el tema, 40% de pérdida de la capacidad laboral, es casi que realmente una persona que casi no puede trabajar, porque los topes para hacerlo son demasiado estrictos, o sea, es muy difícil que califiquen
con un alto porcentaje de la persona que tiene dificultades en términos de salud, y entonces tener un 40% de pérdida de la capacidad laboral significa un porcentaje bastante alto, y entonces la Corte ha permitido que se le eche a la persona diciendo que no tiene que ver con su despido, no tiene que ver con su incapacidad o su discapacidad, o sea, con su cuestión de salud, ¿cierto? Muchas gracias. Pero pues todos sabemos que en el trabajo, que en las empresas se pueden inventar cualquier cosa, ¿cierto? Para decir que es justificado su despido y, digamos, burlarse la estabilidad laboral reforzada por temas. ¿De otras formas hay de estabilidad laboral reforzada aparte de las mujeres en estado de embarazo? Las de salud, por ejemplo, esa es la que estoy mencionando, ¿sí? Entonces, que ya ahorita salió otra sentencia diciendo que pueden echar a los trabajadores profesional o no profesional, o sea, que en este momento estaban protegidos hasta este momento estaban protegidos más o menos por la ley, o sea, era un poco más difícil, o si los echaban, era muy posible que los reintegraran. Esa es la próxima reforma que se viene. No es que todavía esté. No, lo que estoy diciendo es que en particular este punto no tuvieron que hacer reforma y ya están comenzando a aplicar. Y lo están aplicando las Cortes. Las Cortes ya han hecho entonces sentencias para mujeres embarazadas y para personas con estabilidad laboral reforzada por salud, ¿sí? Entonces en concreto se refirieron como eso lo hacen por casos en concreto, ¿sí? Y entonces en concreto se refirieron a una persona con 40% de pérdida de la capacidad laboral, o sea, con unas dificultades bastante grandes, ¿cierto? Y la echaron, ¿sí? Diciendo que no era por eso que la habían echado, entonces que era justificado, entonces nada, pueden echar, ¿sí? Entonces sí, en concreto esto ya lo están aplicando. Y las Cortes, que algunos nos ilusionaron, ¿sí? Nos pudieron ilusionar con que las Cortes realmente estaban con los trabajadores, bueno, ahí están haciendo el trabajo sucio. Y también el domingo pasado salió un especial de Séptimo Día sobre la estabilidad laboral reforzada y cómo supuestamente los trabajadores pues mejor dicho, aprovechaban la estabilidad laboral reforzada para hacer y deshacer, ¿cierto? Entonces, de Séptimo Día. Estaban Incapacidades. Y los firmaban con que no estaban cojos y allá iban con muletas y eso, sí. Que en la República de hoy hay una cosa de la ministra sobre eso, ¿no? ¿También? Saca los 28 millones de horas, una cosa de incapacidades, entonces todo eso tiende a esa cosa. Ajá, entonces ¿qué quieren? Pues ponerle más trabas a los trabajadores que se enferman, ¿cierto? Entonces quieren hacer como todo un sistema de revisión de las incapacidades, es decir, ponerle trabas. Entonces si uno se enfermó, mejor ni diga que se enfermó y vaya enfermo para que no le descuenten la hora, para que no le descuenten el día, para que no lo vayan a tener, digamos, como una causal de despido, etcétera, etcétera, ¿cierto? Creo que salió otra cosa sobre los permisos para las citas médicas y eso que toca proponerlos. Eso también es nuevo, sí. Usted pide permiso para ir a tener una cita médica y se gastó 2 horas, entonces pues tiene que o se la descuentan o tiene que reponerla. Anteriormente pues iba al médico y no. Pues mostraba la excusa. Pero eso no sé si sea legal. La verdad no sé, tendría que buscar, no sé. Bueno, entonces, ya finalizando de las ideas que plantea o de las necesidades que pone el Consejo Gremial en términos laborales, está de ampliar la brecha entre salario mínimo y salario medio, y la fórmula que dicen es principalmente limitando el aumento del salario mínimo al ras con la inflación, es decir, disminuyéndolo realmente, ¿cierto? Bueno. Entonces, ¿la puedo ver un momentito? Sí, claro. Yo entendí lo que son cooperativas de trabajo social, bolsas de empleo y el outsourcing, pero no entendí bien el concepto de contrato sindical. No. Contrato sindical es otra forma en donde se le dice sindicato, pero realmente la función del sindicato va a ser contratar, ¿sí? Entonces se supone, muy similar a la de las cooperativas de trabajo asociado, se supone que no es la empresa contratando, sino el sindicato como consiguiendo trabajo para los trabajadores, ¿sí? Entonces supuestamente como beneficiando a los trabajadores, pero finalmente lo que se vuelve es una intermediaria, ¿cierto? Una tercerización. Y pues además las cifras coinciden directamente, tan pronto
acaban con en el papel, con las cooperativas de trabajo asociado, comienzan a dispararse la cantidad de contratos sindicales, ¿sí? En esto de la contratación sindical, Uribe es un gran defensor del contratismo sindical. ¿Sí? Bueno, entonces, estas son las ideas del Consejo Gremial, ¿sí? Y entonces, vamos a ver en concreto una propuesta de reforma laboral que presentó la ANIF, que es la Asociación Nacional de Instituciones Financieras, es decir, la de los bancos, ¿sí? Ya hizo una propuesta en concreto, no se ha movido de ahí, es decir, sacó una propuesta, la votó, pero pues no, pues el gobierno de Duque realmente ha estado lento para llevar a cabo, digamos, las necesidades que tenían ellos, ha estado todavía lento, y pues esto lo planteó ya hace unos meses y no se ha dicho más al respecto. ¿Pero es una copia de una reforma del 2012 en España o qué? Entonces, tiene varios elementos esta reforma que en concreto plantea la ANIF. Entonces, uno de los elementos es topes de despido, topes de costos de despido, ¿sí? Hablas de amortización. Y entonces efectivamente, entonces lo que se quieren basar, dicen que deberíamos basarnos en una reforma laboral que hicieron en España en el 2012 y que por un lado plantea que de base uno tiene que asumir que el despido es justificado, es con justa causa. Si el trabajador cree que es injustificado, es al trabajador el que tiene que demostrarlo, ¿sí? Es a costo del trabajador, es a tiempo del trabajador, y si el trabajador no logra demostrarlo, pues entonces se quedó como injustificado, ¿sí? Y adicionalmente, entonces pone unos topes, ¿sí? Baja los topes a los costos de despido, tanto para despidos con justa causa como sin justa causa. Entonces eso es como el ejemplo a seguir para la ANIF, ¿sí? Por otro lado, limitar el aumento del salario mínimo. Entonces, aquí entonces ellos plantean que debemos regirnos por la regla universal, ¿sí? O sea, mejor dicho, la regla universal, o sea, algo que no debería escaparse uno de esto, y es que cómo se debería calcular el salario mínimo, la variación del salario mínimo, incluso miren, es porcentaje de variación del salario mínimo, porque no necesariamente tiene que aumentar, puede disminuir también, ¿sí? Entonces, el porcentaje de variación del salario mínimo es la inflación más o menos la variación de productividad laboral. Entonces, si a ellos les parece que la productividad bajó, entonces el salario podría llegar a bajar, ¿sí? Entonces, digamos, es un juego ahí de inflación con productividad, pero pues sabemos que ellos a veces no tienen en cuenta algunos elementos de la inflación, como va a pasar el próximo año de aprobarse de la productividad, lo que implica, ¿no? Básicamente, exprimir más a los trabajadores, porque ellos, en términos de inversión, en términos de eso, pues parece que no les interesa mucho, lo importante es recortarle al trabajador. Y entonces ellos ya plantean en concreto el salario mínimo diferencial por edades, ¿sí? Y entonces la propuesta de ellos es que para los jóvenes menores de 25 años, el primer año de trabajo. Sí, pero hay una nota. Entonces ellos ya en concreto plantean cómo es eso del salario mínimo diferencial, ¿sí? Entonces parece que este es como el que más, o el que se van a decantar y que van a comenzar a aplicar, pero para eso sí necesitarían una reforma laboral. Pero entonces parece Para el primer trabajo, o sea, para las personas que estaban a coger experiencia. Eso sí, porque dice que de la universidad con el primer trabajo. Y que no recién salió también. el primer trabajo formal. Es hacerlo ahora extensivo, ya no a los contratos del SENA, sino a cualquier contrato laboral cuyo trabajador, digamos, sea menor de 25 años. Es generalizar eso para cualquiera que no haya sido necesariamente aprendiz SENA. Listo. Y volver a poner la noche a partir de las 10 p.m. Entonces Santos prometió que iba a derogar el decreto que nos ponía la noche a las 10. Después de casi saliendo, pone a las 9 y pues ya quieren volverlo a las 10. Sí, wow. Está claro. Pues. La gran está claro. Listo. Bueno, por otro lado, entonces, Dani, ¿qué más plantea? Lo que estábamos hablando es sistema de escrutinio de las incapacidades médicas, es decir, ponerle trabas a los trabajadores para que no se enfermen, ¿cierto? O pues los trabajadores igual se van a enfermar, ¿no? Para no reconocer, digamos, las incapacidades médicas.
eliminar el aporte del 4% a las cajas de compensación familiar, ya lo veníamos diciendo, pero entonces aquí pues resulta que en este momento las cajas de compensación familiar tienen... Desaparecería, porque si elimina eso, pues tienden a desaparecer porque entonces le quedan ahí. Eso por un lado, No, ¿sí? empiezan a cobrar y no, quieren. Sí, eso, ellos están poniendo un poco de resistencia obviamente a eso. Pero pues pareciera que los intereses aquí para eliminarlas son un poco más grandes, es probable que lo vayan a eliminar. ¿Cero? Cero. Y pues eso, pues en términos de vacaciones, en términos de algunas cuestiones de recreación, pues obviamente van a ser también los trabajadores los que se ven afectados, pero adicionalmente las cajas de compensación familiar en este momento tienen un sistema muy mediocre de subsidio de desempleo, ¿sí? Realmente es triste, que o sea, realmente eso no es un subsidio de desempleo, pero exacto. Y entonces si la quitan, entonces lo que quieren, digamos, es adicionalmente hacer que las cesantías funcionen como un subsidio de desempleo únicamente. Entonces ya no se podrían sacar cesantías, ya no se podrían sacar para educación ni vivienda, sino solamente si se queda sin trabajo y entonces le van a dar gradualmente, exactamente, con topes muy cercanos a el salario que venía devengándose, ¿cierto? De pronto un poco menos seguramente, para que le alcance para... Se la cae, eso no le da más, entonces sí. Sí, no, es unos... Le devuelve una plata y una rueda. Sí, exactamente, sí, porque pues uno mismo lo ahorró y se lo están devolviendo a uno mismo, pero con trabas, y además las cesantías las administran los bancos, y pues además los bancos le cobran, pues mejor dicho. ¿Sí? Entonces, pues, de últimas está pues, el trabajador y todo eso. ¿Listo? Y eliminar los intereses a las cesantías que pagan las empresas. Eso pues, va a hacer que las cesantías pues, sean pues, considerablemente inferiores. Y depurar el CISBEN, ¿no? Ya lo han dicho de diferentes formas. Entonces, esto seguro que va. ¿Sí? La depuración del Hay CISBEN. muchos colados. Hay mucha gente colada. Pero también producto pues, del sistema productivo del país, ¿no? Entonces, una persona que gana por horas, ¿cierto? Por días, ¿cierto? Que trabaja haciendo aseo en una casa de familia, pues entonces finalmente pues sí se beneficia, recibe algo de dinero, pero pues no se está enriqueciendo, ¿no? O sea, aquí no estamos hablando de gente que se está enriqueciendo, ni los que venden en la calle, ¿cierto? Los vendedores ambulantes, todos los informales, pues no vamos a decir que se están enriqueciendo porque estén colgados en el CISBEN, sino realmente pues sociedad no les ofrece absolutamente nada, ningún derecho, y pues se terminan, digamos, haciendo, digamos, este tipo de formas pues para finalmente sobrevivir, para poder ahorrar un poco, digamos, del pésimo salario mínimo que reciben los trabajadores. Bueno, entonces básicamente esas son las ideas, la reforma en concreto que plantea la NIF, que como lo he dicho, pues no se ha dicho más después de que después de que la dijeron, no se ha sabido mayor cosa más. Y pues hay otras ideas por ahí. Entonces, de desarrollo, que es se llama Centro de Investigación Económico y Social, un centro de estudios que hacen pues, estudios, digamos, como por encargo, ¿sí? Estudios como por encargo, y pues que ha estado muy alineada sobre todo con las necesidades, por lo que nos dicen desde afuera, lo que nos dice el imperialismo, y en desarrollo lo que hizo fue una propuesta en concreto de reforma pensional, ¿sí? Sin embargo, pues la reforma laboral y pensional están pues íntimamente ligadas, y dentro de la reforma pensional que plantea FEDesarrollo hay este párrafo en donde básicamente, por otra parte, deben avanzarse hacia la obligatoriedad de aportes a BEPS en varios casos, tales como contratos de trabajo por servicio o por obra realizada, es decir, al destajo, y contratos laborales por días o de tiempo parcial, casos en los que el Estado podría aceptar como válidas las contribuciones a BEPS como parte de un paquete mínimo de protección social para los trabajadores correspondientes, que le otorgue legalidad a estas relaciones que tienen lugar por fuera del clásico contrato laboral formal. Entonces, bueno, aquí en Sintracolpen pues están relacionados con, o saben más o menos qué significan los BEPS, ¿sí? Los beneficios. Económicos periódicos subsidiados, pero eso es un programa auxiliar que no pertenece al sistema de seguridad social. Exacto. Pero quieren Beneficios. Beneficios económicos periódicos subsidiados, ¿sí? Entonces, no son pensiones, ¿cierto? Exacto. Pero quieren que más o menos acoplarlo al sistema pensional, ¿cierto? Y entonces, ¿qué significa eso? Pues legalizar el trabajo
por horas, legalizar el trabajo a destajo y sobre todo que las grandes empresas también puedan hacerlo, ¿sí? Porque en este momento pues los que principalmente hacen ese tipo de contratación son la informalidad, la pequeña empresa, la panadería, etcétera, etcétera. Pues si se legaliza, pues entonces la gran empresa también podría hacerlo. Y pues si por lo menos en este párrafo no se plantea que tiene que ser de acuerdo con los porcentajes mínimos que plantea la seguridad social, ¿cierto? Entonces pues podrían entregar en un principio pues cualquier cosa, ¿cierto? Entonces cualquier migaja que le voten al trabajador. Creo que son unos 5.000 mensuales y no puede pasar los 850.000 al año. 980.000 pesos anuales. O si no pasa eso tiene otros beneficios que participan dentro de carros, motos y todo eso. Para promoverles. Para promover la vinculación. Hay áreas. Pero ahorita ya hay como más de 1 millón de afiliados sobre eso. Pero los cotizantes son muy pocos, los cotizantes realmente más o menos regulares, a veces es el mínimo de la cotización. Porque no todos pueden, pero claro. Una persona que gana más de 4 salarios mínimos que se quiera meter a eso como voluntario, no puede, o sea, no puede. Pero por ejemplo, en eso del contrato por hora o labor, hay sectores económicos en los cuales ese sistema de contratación es generalizado, con lo cual se disfraza una relación laboral realmente normal, pero hacen ese contrato por hora o labor. Al permitir por hora o labor, PEPs, imagínate, pero de todas maneras esos contratos, así los hagan por hora o labor, están pagando seguridad social normalmente, arriesgos laborales, etc. Así no pagarían nada, sino una miseria total. Y entonces ahí mismo disparan los empresarios ese tipo de contratación. Claro. Se podría generalizar ese contrato. Y ahorita voy a mirar, porque entonces, o sea, eso es lo único que dice este desarrollo en concreto de la reforma laboral, ¿sí? Pero entonces miremos un poquito como en general, por ejemplo, en términos de la jornada laboral, pero también podríamos mirar un poco lo que acaba de decir Alejandro. Y es que actualmente la jornada laboral se supone que son 48 horas, pero 48 horas semanales, los que salió ahorita unas noticias que en Colombia un porcentaje alto trabaja 50 horas por semana, es decir, unas sumas de 2.193 horas, 2.500 horas anuales, ¿sí? Eso está, mejor dicho, muy por encima de, por ejemplo, lo que trabajan en Estados Unidos, no, pues de Alemania es como la comparación y ellos trabajan 3 meses menos que nosotros. Argentina trabaja 1.700 horas 1.700. y no estamos hablando del país desarrollado. Argentina, que es de los que mejor están en ese sentido, pues tiene 1.700, o sea, pues muchas menos horas trabajadas, ¿cierto? Si adicionalmente le ponemos que hay trabajo gratuito aquí en Colombia, ¿cierto? Entonces horas extras no remuneradas, muy común, ¿cierto? Trabajo por fuera de horarios, también muy común, ¿cierto? Entonces personas que tienen que ir un fin de semana porque les tocó terminar un trabajo y no se lo van a pagar. La famosa disponibilidad. La famosa disponibilidad. Y esto, trabajo por fuera de contratos, eso es supremamente común, por ejemplo, en las entidades del Estado, que tienen que trabajar hasta meses, ¿sí? Antes de que les hagan el contrato efectivamente, para que puedan garantizar que se los van a hacer, o ellos creen, o sea, intentar garantizar que se los van a hacer, ¿sí? Entonces, pues, adicionalmente, tenemos trabajo gratuito, horarios partidos, ¿cierto? Entonces, por lo menos, pues, el caso concreto que conozco son los trabajadores del Sistema Integrado de Transporte, ellos... tú trabajaste horas partidas, entonces por ejemplo le ponen 3 horas de almuerzo, ¿sí? O le ponen jornada por la mañana y jornada por la noche, ¿cierto? La mayoría de los de restaurantes, la inmensa mayoría de trabajadores de restaurantes trabajan en turnos partidos. Eso, pero entonces también eso, profesores, conductores, y lo que les vaya conveniendo, entonces lo que han hecho es horarios partidos, entonces un poco de la jornada en la hora que les sirva y les espacian la jornada para cubrir las demandas de mayor necesidad, ¿cierto? Y entonces realmente la jornada laboral termina expandiéndose tremendamente, ¿cierto? Entonces terminan, si uno está cerca, si uno tiene la suerte de que vive cerca del trabajo, pues entonces tiene efectivamente 2 jornadas, ¿sí? Pero si uno está cerca del trabajo, las jornadas pueden ser de más de 12 horas realmente.
más de 14 horas. ¿Sí? Estas personas entraban a las 7 de la mañana y salían a las 10 de la noche. ¿Sí? O sea, 12 y 3, 15 horas, ¿sí? De jornada laboral, ¿cierto? Adicionalmente, si tenemos en cuenta los tiempos en función del trabajo, que aquí por lo menos en Bogotá pues es dramático en términos de transporte. Entonces, promedio de 93, más de 90 minutos transportándose, es decir, hora y media adicional, ¿cierto? En términos pues del trabajo, ¿cierto? Pero si uno es más pobre, más se demora, ¿sí? Porque vive más lejos, entonces hasta 2 horas por trayecto, ¿cierto? Entonces estamos aumentando hasta 4 horas la jornada laboral, ¿cierto? Eso es en las condiciones actuales, ¿sí? Pero entonces las propuestas, entonces en términos de formalizar el trabajo por horas y teletrabajo, entonces, sobre todo en términos de formalizar el trabajo por horas, puede facilitar esa expansión de la jornada laboral para las zonas en donde todavía no se ha hecho, ¿cierto? Entonces, si no sé, un conductor se me ocurre, o incluso a los profesores universitarios, entonces solamente le pagarán la hora que efectivamente está pisando el salón, ¿cierto? Al conductor de bus, si le pueden pagar por horas, pues entonces solamente le podrán pagar el tiempo que está efectivamente sentado en el bus, etcétera, 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 ¿cierto? Y con el teletrabajo, pues así es, o sea, solamente se le paga mientras estés pichando el botón ahí en el computador, ¿cierto? Entonces, pues lo que permite, digamos, o a lo que apunta, digamos, este tipo de propuestas es, pues, disminuir todavía más, pues, esas condiciones laborales que ya en este momento, pues, son completamente, pues son terribles, mejor dicho, ¿cierto? Entonces, bueno, entonces más o menos pues, ese es el conjunto, tanto de las condiciones como de las, digamos, de las justificaciones, como ya en concreto, pues de las ideas que se han venido dando en términos de reforma laboral. Tenía aquí una última diapositiva, pero me parece que no es necesario decirla, porque parece que esto se quedó ahora sí definitivamente en una promesa de campaña, porque a los empresarios no les gustó y entonces parece que se va a archivar el Congreso la propuesta de Uribe de un aumento extraordinario del salario, que realmente era una disminución del salario, digamos, que recibía el trabajador, aunque pasaba un porcentaje pues a cesantías y para cuando lo echen. para cesantías un poco más, ¿cierto? Pero bueno, no lo voy a explicar porque creo que no se va a hacer, ¿sí? Entonces, pues ante esto, salir a la calle a la lucha. definitivamente es la única que nos queda. Efectivamente es la única que Salir a luchar. Bueno, se me queda por fuera. Ahorita ya comienza, a principios de diciembre, ¿cierto? La negociación del salario mínimo. Entonces, pues, bueno, pues junto de esto, bueno, lo que están diciendo es que 2 puntos por encima de la inflación, ya comenzaron así, pero pues eso ustedes no van a cumplir ni siquiera lo que se aumente en canasta familiar con el IVA. Y como ya tenemos que Ajá, además. Cambian metodologías. Todo para poder más a los trabajadores. Bueno, entonces pues es esa la presentación. muchas gracias. Muy bien. De reflexiones que vamos a hacer. Pues ya pues, hemos dicho, ¿no?, que para tan pronto se comience a negociar el aumento del salario, pues es necesario que hagamos protestas, o sea, que manifestemos el descontento en las Siempre calles. lo hace eso como el comité donde se reúnen todas las centrales de trabajadores con el gobierno. Pero ya cuántos años llevamos, nunca llegan a un acuerdo y lo hacen por ley, por decreto. Oye, el año pasado sí llegaron a un acuerdo, pero el aumento fue pues miserable. Pero hubo siempre contradicciones entre las mismas centrales, creo que fue La CUT se levantó y CGT sí. Es que el problema es que ellos no convocan a los trabajadores, se encierran allá, dizque a persuadir a los patrones que mire que es muy conveniente que aumenten el salario mínimo. Hay que convocar a los trabajadores, porque eso de creer en la persuasión al gobierno y a los patrones, pues es, por decirlo de buena manera, ingenuo. Sí. Incluso
fue algo que no toqué, ¿no? Pero realmente el salario mínimo, y todo lo vivimos, el salario mínimo no alcanza para vivir, ¿sí? O sea, no alcanza ni para la canasta familiar que el mismo DANE ha construido, ¿sí? Con datos oficiales dicen que por lo menos se necesitan 2 salarios mínimos, pero incluso algunos cálculos llegan hasta 5 salarios mínimos para cubrir la canasta familiar. Es decir, necesitamos mínimo que se duplique el salario mínimo para apenas cubrir la canasta familiar. Yo por ahí hice una ficha de una tabla comparativa en todos los países de Sudamérica y el salario mínimo de Colombia comparado con los otros países y no está desabajo. Es uno de los más bajos. Sí. Y algo así, sí. Peor de pronto México, pero Sí, algunos por ahí pueden estar peor. Aquí dice Rubén Darío, terribles las acciones neoliberales del gobierno con los trabajadores, cada vez más explotación. Totalmente, cada vez más explotación. Muy bien. Yo quería como hacer una reflexión sobre todo en torno pues, a lo que ha venido pasando con el movimiento de trabajadores en los últimos años, y digamos a partir de la fecha de corte que tú tomas, que, bueno, sí, que es como más o menos los 90, ¿no? En ese sentido. Y es el cuento ¿no? Pues permite un conjunto como de apertura democrática, digamos, a los trabajadores, de reconocimiento de algunos derechos, pero también, digamos, del desconocimiento manifiesto de otros en ese sentido. Y justamente una vez, no es una reflexión propia, pero yo sí creo que entre más regulado han venido estando, digamos, las relaciones entre los obreros y o sea, las relaciones obrero-patronales, pues esto nos han venido sacando de la calle y nos han llevado, digamos, a un escenario, digamos, de los estrados judiciales, donde pues la cachetada más grande fue lo que pasó el año pasado con la huelga de los pilotos de Avianca y muchas otras que se han perdido justamente ahí. Entonces justamente, digamos, y es una cosa también como para que los compañeros de pronto que nos ven o que ven posterior esta transmisión, pues también como que pensemos qué es lo que, en lo que se ha convertido hoy en día el sindicalismo, y más o menos es como una forma de intermediación, digamos, con la relación que yo puedo establecer con el Estado y los trabajadores en ese sentido. Y ha sacado justamente, digamos, la lucha de la calle para llevarla exclusivamente a los estados judiciales. Entonces hay toda una dinámica ya casi instituida, ¿no? Entonces ellos pasan al inicio unos pliegos y después hacen un conjunto de reuniones con los patrones, negocian y eso, pero en eso nunca, digamos, activamente están los trabajadores interviniendo. No es solo las grandes centrales, sino también hay sindicatos pequeños que están imbuidos en esa dinámica y que no están convocando a sus trabajadores, digamos. Hay gente que no conoce ni el pliego, en ese sentido de que pasaron a inicio y eso tienen como unas fechas y todo. Entonces a lo que voy justamente es que pues esa dinámica también nos ha hecho desconocer, ¿no es cierto?, los derechos que nosotros tenemos, lo que hemos perdido y las posibilidades también que tenemos de éxito, digamos, de cada una lucha en ese sentido. Y yo sí creo que con todo esto que se viene, pues es importante que los trabajadores, las organizaciones de los trabajadores, es decir, los sindicatos, pues tomemos conciencia justamente de para dónde debemos llevar el movimiento obrero en este momento, ¿sí? Para dónde debemos nosotros, digamos, apuntar, ¿no es cierto? O hacia dónde debemos generar presión, si debemos generar presión justamente ahí. No estoy diciendo que eso no se deba hacer, pero es que no se ha hecho lo otro, no se han llevado las luchas justamente a la calle. Y en ese sentido es muy importante que los obreros y el movimiento de trabajadores en Colombia otra vez tomen las calles, así como en este momento otra vez lo están haciendo, pues ahorita principalmente los estudiantes, no sabemos en qué derivará eso, pero pues es muy importante que nosotros también llevemos al menos nuestras necesidades a la calle en ese sentido. Sí, tenemos que entender que esto no es de falta de comprensión de los patronos, es un interés contrario que tienen, o sea, ellos ganan más si nosotros recibimos menos, entonces no vamos a entrar a convencerlos a ellos de nada, ¿sí? Tenemos es que presionarlos para que suelten y nos podemos acceder, digamos, a unos derechos mayores, y así fue que como conquistamos los derechos que todavía nos quedan y todos los que perdimos, ¿sí? Esa fue la única forma como los conquistamos. Entonces, si vamos a ilusionarnos
con cuestiones legales que nos van a servir, con que la corte nos va a proteger, etcétera, etcétera, pues es engañarnos y es aplazar la necesaria lucha por nuestros derechos en la calle, es permitir que nos sigan recortando más derechos y, por supuesto, ni pensar en conquistar unos nuevos que sí que por lo menos nos volver a necesitamos. recuperar lo que se perdimos, que fueron las horas extras de Ricardo Nocturno que nos quitó Uribe La cesárea. Lo mismo Uribe también quitó lo de las famosas convenciones colectivas de trabajo que había unos regímenes especiales y con la ley de Uribe también a mucha gente pues la afectó. Se vio un más desempleo. Que Sí, era lo que estaba indicando ella que no se vio reflejado, se hubiera bajado la tasa de desempleo y lo que hizo fue aumentarlo más. Son puras falacias que se inventan. Y es que el empleo... Rekmek Natanoy Serimar Sabib dice saludos a la compañera Juliana desde el extranjero. Tiene buena audiencia. Muy bien, Juan. Bueno, entonces pues ahí está. ¿Listo? Finalizamos. Listo. Invítalo después. Muy bien. Bueno, Muy bien. bueno, entonces. Muy bueno. Muchas gracias. Muchas gracias.